Ahí está. Entonces, estamos hablando de cómo en la película 300 aparece el rey Leónidas queriendo justificar la intervención del ejército de Esparta para detener una invasión. Pero los adivinos hacen toda una serie de menjurjes, embrujan a una chica, la chica les dice que no, entonces ellos dicen que las divinidades o los dioses no quieren que haya una guerra. Entonces esto es bastante curioso, ¿eh? Porque aquí se utiliza a los sabios como punto de conexión con la divinidad y pueden predecir el futuro. ¿Por qué puede predecir el futuro? Le dicen que no, porque si él se mete a emprender una batalla en contra del ejército babilónico, va a perder. Esa sería la traducción más lógica, pero en la película lo que hacen ver es que les han pagado a los sabios, y los sabios dicen que no porque ya los babilónicos le han pagado. La segunda característica es lo cronológico. Esta imagen del adivino se dio el puesto a la del profeta como anunciador del Mesías. Y esto es bien curioso. El profeta sigue volcado hacia el futuro, pero una sola cosa acapara la atención: la venida del Mesías y la formación del nuevo pueblo de Dios. Y esto es curioso. Esto es curioso. Ya comienzan a tener una percepción de la divinidad muy cercana al pueblo. Recordemos que el pueblo judío parte de una experiencia de Dios bastante cercana, un Dios que camina con su pueblo, un Dios en medio del pueblo, que camina con ellos. Entonces aquí vamos viendo cómo el profeta logra agarrar esa imagen y comienza a hablar del futuro, pero a través de el anuncio del Mesías y del pueblo de Dios. La mayoría de los profetas no anunciaron nada sobre el Mesías, el otro tipo de profetismo. Sus libros contenían más palabras sobre Moab, un pequeño pueblo desaparecido hace siglos, que sobre el Salvador de los últimos tiempos. No le interesaba. La imagen anterior se ha mantenido por siglos y no ha desaparecido por completo. Pero en el siglo XIX surge una distinta romántica, como la época, que presenta al profeta como un solitario. Y aquí ya vamos viendo algo curioso. El profeta, a pesar de estar en medio del pueblo, ser uno del pueblo, comienzan a ponerlo un poco solitario, un poco distante. Lo esencial de esta concepción romántica no es la soledad física, por sugestiva que resulte, sino esa vivencia espiritual que sitúa al profeta por encima de sus contemporáneos, aportando una nueva idea de Dios y de la religión. Entonces vamos viendo cómo esa visión romántica del siglo XIX tiene su explicación no tan romántica, sino hacer ver cómo el profeta su vivencia espiritual lo llega a estar por encima de los demás, pero aporta una nueva idea de Dios y de la religión. Un Dios cercano que está preocupado por su pueblo. Es la del reformador social. Es calificativo del profeta que cambia actualmente por el de revolucionario social. La lucha por la justicia y la denuncia a los más poderosos es el principio que regula la labor de los profetas. Podemos ver un profeta Amós, Miqueas, Isaías, Oseas, Jeremías y Ezequiel. ¿Qué implica esto? Que comienza a velar, ¿cómo podríamos decir? El rey es puesto por Dios
o es el representante de Dios aquí en la tierra. En la medida en que crezca el número de pobres, el rey se ha alejado de Dios. Y en la medida en que la pobreza del pueblo disminuye, el rey está haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí vamos viendo cómo estos profetas, desde esta cuarta imagen, pues va a resultar bastante curiosa. Una postura de defensores más sensatos de la realidad. Y esto pega mucho con lo que nosotros tenemos, como podríamos decir, nuestra concepción del profeta, ¿va? Que va a promulgar una transformación social. O lo que decían los santos padres, ¿va? Lo que se le hace a los pobres, se le hace a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos imagen de Dios. Y la frase de los santos padres es lapidaria, ¿va? Esa frase es fuerte. Es fuerte. Lo que pasa es que ahora, con la secularización de la sociedad, todos estos conceptos se pierden fuerza. Vamos a ser juzgados por Dios. Sí, cuando me muera. Y no vemos la muerte de forma inmediata. No sé, quizás por el mismo estilo de vida. Los países en los que hemos tenido o hemos vivido algún tipo de conflicto armado, pudimos constatar que esa situación es bastante compleja. ¿Por qué es compleja? Porque uno en la vida no siempre va a estar, como podríamos decir, eh, con una vida larga. Ejemplo de eso tenemos la guerra de Ucrania, el conflicto ucraniano, Rusia-Ucraniano. Una lluvia de bombas y uno no sabe si le va a caer la bomba en su casa. Y hasta ahí llegó su vida. Me explico, y al llegar hasta ahí su vida, inmediatamente está ante la presencia de Dios. Lo que pasa es que la sociedad secularizada, esos conceptos ya no los tiene. Le cayó la bomba, se murió, se murió. Enterrémoslo y hasta ahí. Sí, pero para nosotros los cristianos, ¿qué va a pasar más allá? No sé si me explico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y por último, se ha divulgado como el profeta se comprende como alguien entregado al culto y como funcionario del mismo. Aquí tenemos gente relacionada a la organización del culto. Los sacerdotes que se encargan del culto y tiene su lógica. Un sacerdote que lleva la presidencia del culto tiene contacto con Dios y en esa cercanía con Dios, Dios le dice qué es lo que quiere del pueblo y este se convierte en un portavoz de Dios. Rasgos que pueden ser considerados esenciales de los profetas. Primero, un hombre inspirado. El profeta de Israel tuvo clara conciencia que era Dios quien le hablaba y de ser su portavoz. El único punto de apoyo del profeta es la palabra que el Señor le comunica personalmente. Las frases, palabra de Dios, oráculo del Señor, esto me hizo ver el Señor, expresa una comunión directa, casi física, entre el profeta y el Señor. Y aquí lo tenemos. Un ser humano que de esta nube aparece unos rayos que le está diciendo algo a él y él extiende la mano. Entonces es una relación directa, un hombre inspirado. El segundo, un hombre público. Este debe de transmitir la palabra de Dios, lo pone en contacto con los demás. El lugar fundamental de acción del profeta es la calle, la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es más necesario y la problemática más agobiante. Y qué es curioso, el profeta tiene que ser inspirado y público. ¿De qué le sirve ser inspirado si no lo transmite? Eso sería, como diría Monseñor Romero, son perros mudos. ¿Para qué queremos un perro que sea mudo?
O sea, no tiene ningún sentido. O una lámpara que no alumbre. Deja de ser lámpara, hasta etimológicamente hablando. Entonces aquí vamos viendo cómo se va dando la unión de todos estos rasgos. El tercero, el hombre amenazado. Se refiere a la amenaza del fracaso apostólico, de desgastarse una actitud que no encuentre respuesta en los oyentes. Volvemos a Jeremías. Imagínense, hubieron profetas que nunca terminaron un discurso. Y Jeremías era uno. Lo comenzaban a perseguir y él terminaba el discurso corriendo, huyendo. Y es curioso, siempre estaba amenazado. Imagínense, se para el profeta, lo inspira Dios, va a lo público y estando en lo público, arranca con el mensaje, inmediatamente el servicio de inteligencia va a informar que este hombre inspirado es una amenaza. Y como es una amenaza, comienza la persecución. Cuarto, el carisma. La profecía es también un carisma porque las barreras del sexo, ¿cómo podríamos decir el carisma? Bueno, ni las barreras del sexo. Existen profetisas como Débora y Juida, jueces en el libro de los jueces y en el libro segundo de Reyes. La de la cultura, otra parte del carisma, porque no hacen falta estudios especializados para transmitir la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Isaías en su llamado? Pregunto. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con Isaías cuando Dios lo llama? Recordemos. Recordemos. Él dice que no está capacitado, ¿no? Él dice que no está capacitado. ¿Y en qué consiste ese no estar capacitado? Soy un joven. Ay, soy un cipote. ¿Qué le dice Dios? Yo puedo escoger a quien yo quiera. Ay, que yo no tengo experiencia, que no tengo, mi boca es impura. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ah, tu boca es impura. ¿Qué hizo Dios? Ajá. ¿Qué hizo Dios? Le puso una brasa en su boca. Exacto. Del caldero del templo agarra una brasa y le quema la boca. ¿Va? Y cuando yo estudiaba a Isaías me acordé, uy, a por bocón. ¿Quién lo manda a andar de trompudo? ¿Y qué le dijo Dios? Ah, sos de labios impuros, te lo voy a purificar. Qué mejor purificación que el fuego. Y le pone el tizón en la boca. Yo me imagino que el pobre Isaías haber pensado, uy, ¿a quién me manda a andar de bocón? O campesinos. Hermano, Sí. perdón, hermano, yo creo que esa es una característica también del profeta, ¿verdad? El miedo al Correcto. llamado, porque, por ejemplo, cuando vemos también a Jeremías, ¿va? O sea, Jeremías igual él no reconocía la voz de Dios porque era un pequeño, era un joven. El otro, Jonás se fue. Él no quería hacer lo que el Señor le pedía. O sea, yo creo que cada profeta presenta su parte humana en el llamado que Dios le hace. Ese miedo al fracaso, ese miedo a... Yo creo que miedo a la muerte también, lógicamente, porque casi todos los profetas, como usted decía, han sido perseguidos y muchos asesinados. La mayoría, por no decirlos todos, mueren. No mueren. Todos. Vaya, y en el caso más cercano, nosotros con el Monseñor Romero, igual, en un principio fue lo mismo, miedo. Correcto. Pero ese volverse inspirado, unido con lo público, hace vencerlo el sentirse amenazado. Quedémonos con Monseñor Romero. Él estaba seguro que lo iban a quebrar, pues si le llegaban las amenazas, le llovían las amenazas. Me imagino que en algún momento se sintió perseguido. Yo me recuerdo de una vez platicaba con el padre Cibate
un jesuita de aquí de la UCA, y a él le regalaron una pintura donde lo ponen a él dando misa, y en la parte de atrás un montón de gente, no un montón, sino digamos, visualicemos una iglesia llena, y por la puerta 4 o 5 personas con orejas grandes. Y yo le orejones, yo ya me imaginaba la respuesta. Y me dice él, es que allí en esa parroquia hay mucha oreja. Hay mucha gente que después de la prédica se va a informar qué es lo que yo he dicho. Es curioso. Inspirado, público, amenazado, sí, pero también el carisma. Porque el ser inspirado es señas que tiene cercanía con Dios. Y el tener la cercanía con Dios es lo que le va a dar la seguridad de hacer lo que hace. Agarremos a Jeremías. Imagínense pararse a decir las cosas, le pegan una gran cachimbiada y lo zampan en un pozo seco. Y aquel hombre reclamándole a Dios, y con razón. Qué bonito me dijiste que ibas a estar conmigo. Uy, me persiguieron, me agarraron, me cachimbearon y todavía me zampan en un pozo. Ni siquiera en una prisión, sino en un pozo, con el lodo hasta la cintura. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Sí, pero estás vivo. Me estás contando lo que te pasó. Yo me imagino a los dos sentados echándose un café. Si queremos visualizarlo. El reclamo de Jeremías molesto, y al final termina convencido es que era necesario. No por bien de él, sino por bien de la población. Breve historia del profetismo israelita. Si los orígenes del movimiento profético podemos poner en estos grupos, es indudable que el profetismo adquiere rápidamente un marcado carácter individual. Que nosotros somos sacerdote, profeta y rey a través del bautismo. Y uno dice, yo soy profeta. Sí, ¿y cuántas veces te has dejado llevar por Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto y no lo hemos hecho? Y ahí es donde adquiere rápidamente un carácter individual. No a todos se nos llama para eso. Tenemos a Monseñor Romero. Pongamos otro mártir, pongamos otro profeta. Tal vez menos, iba a decir menos campana, que hace menos bulla en lo social. Fray Come. Si este no hacía mayor cosa, el padre Come. Sí, pero la cercanía con el pueblo, ¿a qué le llevaba? El contacto con la realidad, ¿a qué le llevaba? No era tanto de prédica, sino que era más de otro tipo de acciones. Carácter individual. Dios se va a valer de lo que él quiere. En el caso de Monseñor Romero, desde el púlpito. Ahora miremos el personaje que era. Estamos hablando del arzobispo de El Salvador, en donde todos los medios están enfocados hacia acá. ¿Eso a qué le llevaba a Monseñor? A que su estrategia sea más de púlpito, pero también de presencia. Me explico. Cuando los movimientos populares se tomaban las iglesias, se dio una etapa aquí en El Salvador, no sé si en otras partes de América Latina o del mundo, se dio esas situaciones, que los movimientos populares se tomaban las iglesias, y al tomarse las iglesias, estas se convertían en foco de atención de la prensa, y eso le servía al movimiento popular para hacer su denuncia. Movimientos de izquierda. Y Monseñor Romero siempre llegaba. En primer lugar, era su obligación. Le habían tomado una iglesia de la arquidiócesis. Él tenía que estar presente. Cuando había los movimientos represivos, mataban a la gente, y en las tomas, él llegaba y celebraba la misa.
de cuerpo presente, llamémoslo así, por los muertos en esa masacre. O sea, tenía contacto con la realidad. Todos los días pasaba atendiendo a la gente, que le iba a contar que le habían secuestrado a sus hijos, que le habían secuestrado que al esposo, que le habían matado a algún ser cercano. Pero esa es la postura de Monseñor. Pero si vemos otro tipo de profetas, lo va a hacer desde otra perspectiva. Me explico. Dejemos a Cosme en paz. Voy a agarrar a otro de los frailes de la provincia centroamericana. ¿Cómo se llama, René, el que mataron en Guatemala? Se me ha ido el Tulio Maruso. Tulio Maruso. Tulio Maruso, correcto. Matan a Tulio Maruso y uno piensa, ¿y por qué lo matan? Ah, porque él le estaba haciendo conciencia a los campesinos que era necesario titular sus terrenos. Porque era necesario titular los terrenos, porque estamos hablando de una zona bananera. Y aquí estamos hablando de la United Fruit Company, una empresa estadounidense. Y que esa empresa, ante un intento de reforma agraria, ya había habido un golpe de Estado, mucho tiempo antes. Y aparece el padre Tulio y comienza a decirles que era necesario que el campesino sacara título de propiedad y los terratenientes no están de acuerdo y lo matan. No solo a él, sino al compañero de él, uno de la orden franciscana seglar, Obdulio. Y es curioso cuando los exhuman la provincia hace un acto, les hace en la parroquia de Morales, les hace como diríamos, como una capilla para donde van a estar los cuerpos de ellos, y en la exhumación aparece el cráneo de Obdulio sin el rostro, o sea, toda la parte de la parte ósea de la cara no está. ¿Eso qué indica? Ah, que a él le dispararon en la cara. Entonces uno se queda así, vapulla. O sea, son cosas que pasan desapercibido. Y es ahí donde el profetismo agarra un carácter individual. Cada uno es de su trinchera, cada uno es de su postura, cada uno es de su propia personalidad. Unos desde el púlpito, otros cercanos a la gente, otros desde lo social, otros, no sé, desde otros puntos de vista o desde otras perspectivas, desde cada personalidad. Los profetas serán personajes concretos, no grupos, lo que ocupa nuestro interés. De todo esto, lo que más sorprende. ¿Por qué hablamos de relacionado al rey? Porque se convertían en funcionarios o el rey lo convertía en funcionario con una doble misión. ¿Por qué bajo una doble misión? En primer lugar, para que le esté recordando lo que Dios quiere que se haga. Y en segundo lugar, para tenerlo cerca. ¿Qué pasa para los de la vida religiosa? Cuando uno vive cerca de donde están los superiores, ¿qué es lo que sucede? Nos tienen corto. Entonces, ¿eso a qué lleva? Sin menospreciar a los superiores de las congregaciones ni los superiores de casa, no, sino que una vez yo platicaba con alguien que estaba en Panamá, no es René, y me decía, no, es que entre más lejos del provincial mejor, hay menos control, puedo hacer yo más cosas pastoralmente hablando. Y yo me quedaba pensando, desde esa perspectiva tiene razón. Pero estamos hablando de cosas buenas, también puede hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque está lejos de la autoridad. Pero ese no es el caso aquí, sino que aquí estamos hablando de cómo el rey lo quiere tener cerca para manipular, para controlar. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? El profeta termina pasándose al lado del pueblo. Claros en los textos bíblicos. El primer momento puede denominarse como
de cercanía física y distanciamiento crítico. Vive en torno al rey y sus pocas intervenciones están relacionadas con el monarca, con el rey. El que haya estado en la corte no nos debe llevar a acusarlo de servilismo, ya que nunca se vendieron al rey. El verdadero profeta no era un servil. No es que le iba a hacer oídos sordos y ojos ciegos a la corrupción del rey. Sus denuncias no eran tan incisivas por la misma situación de estar cerca del rey. Al mismo tiempo, no se sabe si eran cercanos al pueblo, por el mismo hecho de estar demasiado cerca al rey. Segundo, lejanía física que va estableciéndose entre el profeta y el rey. Para el mismo tiempo, el profeta solo interviene en asuntos relacionados con el monarca. Y eso se vuelve una limitante. Por eso el monarca lo quería tener cerca. Tenemos el ejemplo de este momento de Ahías de Silo, que el profeta se dirige a Jeroboam I de Israel, la primera vez para prometerle el trono, la segunda para condenarlo por su conducta. Esto demuestra que el compromiso del profeta es más con la palabra de Dios que con el rey. Y qué curioso, solo 2 veces se encuentra con el rey. La primera le dice, le pasa la noticia que va a ser rey. Es un elegido de Dios y va a ser rey. Y se espera que haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el segundo encuentro? Que el tipo se ha alejado de Dios, que se ha vuelto corrupto. La tercera, lejanía de la corte y cercanía al pueblo. Elías puede ser considerado el ejemplo más patente de este momento. Elías nunca pisa el palacio del rey, solo una vez se encuentra con él, pero exigiendo la presencia de todo el pueblo. Aquí vemos la astucia de Elías. No se va a encontrar de forma individual porque va a ser una denuncia y la denuncia tiene que ser pública. Se encuentra con el rey una sola vez, pero él pide la presencia del pueblo. Si lo vemos de una forma astuta, ¿qué le garantiza al profeta la presencia del pueblo? Ajá. Pregunto. ¿Qué le garantiza al profeta la cercanía al pueblo? Ajá. Tal vez que el pueblo puede creer que él es enviado de Dios y eso puede ser una fortaleza para el profeta. Correcto. Le da fuerzas al profeta. ¿Por qué? Porque no se siente solo. Otra característica que le da al profeta el estar cerca del pueblo. La confianza, ¿no? Que le puede dar el pueblo porque lo conoce. Confianza, exacto, porque lo conoce. Y esa confianza y esa es, iba a decir lo que quiero hacer notar, la seguridad que le da el, si está el pueblo presente, el rey no lo va a matar, porque tendría que matar a todo el pueblo. Sin embargo, se dan situaciones en las que se pasa por encima de esta lógica. A Monseñor Romero lo mataron celebrando misa. Al padre Come lo mataron en la iglesia, entre misa y misa. Al padre Tulio lo mataron yendo a dejar campesinos. Igual que a Zabaleta, el otro fraile que matan en Nicaragua, que muere en Nicaragua. Va con Ignacio, van a dejar a unos campesinos después de una reunión y cuando vienen de regreso les han puesto una mina del lado del conductor porque la mina era en contra del padre Ignacio, pero cuando llegan al lugar a donde iban a dejar a la gente, el fraile le pide le pide manejar él para que el padre descansara y el fraile
Tomás agarra el carro y él se viene manejando. Cuando pasa el río, es una mina especial porque está en medio del río. Es como una quebradita. Cuando pasa toca la mina, explota, ¿vale? Y explota del lado del motorista. Entonces, aquí vamos viendo esa cercanía con el pueblo. Y estoy hablando ¿de qué? De tres frailes de la provincia centroamericana. Y así podemos hablar de los nuevos mártires, como va a hablar, como nos lo va a decir el Papa Juan Pablo II cuando va a hablar de los nuevos mártires. Y estos nuevos mártires los va a ubicar en América Latina. Me explico, toda una serie de cristianos que dan la vida. Y es curioso, el Papa Francisco lo hace más fuerte, ¿Por qué? Porque va a decir, son los nuevos mártires que son asesinados por odio a la fe. Y qué curioso, asesinado por odio a la fe, in odio fide. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se va dando esa situación de cercanía al pueblo. Genera una confianza, le da seguridad al profeta y se convierte en la voz de los sin voz. Aquí vamos a agarrar el término que se le aplica a Monseñor Romero, lo vamos a ocupar para todos los profetas, porque prácticamente esos son la voz de los sin voz o la voz de Dios. Podemos utilizar bajo las dos denominaciones. Este momento es fundamental porque los profetas se dirigían al pueblo. Es lo que se observa con grandes profetas como Amós, Oseas, Isaías, entre otros. Este cambio de lugar tiene grandes consecuencias en la profecía, el alejarse de la corte del rey y acercarse más al pueblo. No solo porque irá creando un enfrentamiento cada vez más agudo entre autoridades y profetas. Y qué curioso, al ser denunciado las autoridades se sienten mal porque la denuncia es pública. Los está haciendo quedar mal de forma pública y eso le da solidez a la denuncia, sino también porque sintoniza cada vez más con la problemática religiosa, social y política de la gente sencilla. Es necesario cargar con la realidad. Y ese cargar con la realidad, quien nos va a ir dando la pauta son los profetas. Tensiones y problemas. Tensiones. La primera, tensión entre profetas extáticos y profetas personales. Estos serían los que están muy cerca de los extáticos, son los que pasan más en oración, versus profetas personales, o sea, se alejan de la comunidad y se vuelve un profeta personal. Segundo, tensión entre profeta profesional y profeta vocacional. ¿Qué pasaba con el profesional? Vive de eso, recibe un salario. Recordemos que este tipo de profetas profesionales van a estar muy ligados al culto. Entonces, del servicio del culto va a salir su profetismo, del estar cerca del lugar santo, del Santo Santorum, de ahí el tener contacto con ese lugar santo lo lleva a volverse boca de Dios. Y tenemos el profeta vocacional, el que llama a Dios y atiende el llamado de Dios. Finalmente podemos hablar de una tensión de fondo. Los profetas que sirven al rey y los que no se quieren dejar llevar por la voluntad del rey. Ahí podríamos sintetizar el problema de tensión. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Puede darnos un ejemplo de quiénes son los profetas profesionales? ¿Cómo se llama?
el esposo de Simeón. Él es encargado del culto y cuando tiene un encuentro, de repente le dice a, ¿cómo sería? Déjenme ordenar la idea. El profeta es el sacerdote Simeón. Es el cántico que hacemos en vísperas o en laudes. No me recuerdo en cuál de los dos. Incompletas. En completas. ¡Ja, la puya! Estoy lejos entonces. Perdido. Se ve que ya no rezo. De ahí va a venir la interpretación de Carlos Carreto en su libro Dichosa tú que has creído. Sí, que es curioso. Dichosa tú que has creído. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Por qué puede el siervo irse en paz? Porque sus ojos han visto lo que se le ha prometido. Me explico. Está hablando un sumo sacerdote que recibe una promesa de parte de Dios y cuando tiene ese encuentro, pues dice él, este siervo puede descansar en paz. ¿Por qué? Porque sus ojos han visto concretizado la promesa de Dios. O sea que los profesionales son como esos que no están como, no estamos como avisados de que van a existir, pero que de repente existen. Y los vocacionales son los que ya Dios ha llamado como los que hemos leído en la Biblia. Correcto, pero quizás matizándole un poco, los profesionales podrían ser todos los sacerdotes o todos los religiosos, que en un momento determinado tomamos una postura profética, que aquí en El Salvador el problema del agua, y ahí vemos a los religiosos tomando postura a favor del agua. Aquí en El Salvador la familia franciscana está por sacar no me recuerdo qué número es, la caminata ecológica. Y siempre remarcando el problema del agua. Sí que aquí en El Salvador solo un río tenemos, que es el río Lempas. Se acaba ese río, se murió El Salvador, se murió de sed. Y es ahí donde vemos la vida religiosa se convierte en profeta profesional. O sea que el profeta profesional es al que todos estamos llamados desde el bautismo. Sí. Gracias. Y especialmente la vida religiosa y la vida sacerdotal, porque se convierte en una profesión. Mal llamémoslo así, ¿verdad? A mí no me gusta hablar cuando hablamos de vocación, la vocación es una profesión. Sin embargo, con el caminar se pierde el sentido vocacional y se vuelve más profesional. Por poner un ejemplo, el sacerdote que dice misas todos los días, 2, 3 misas todos los días, ¿vivirá las 3 misas vocacionalmente hablando? No sé. O se vuelve un profesional de misa. No sé si me explico. Que se puede la misa de memoria. Pongo otro ejemplo. Cuando yo estuve en Panamá, en La Pintada, donde está Fray René en la actualidad, pero yo estuve hace mucho tiempo, visitábamos las comunidades y en cada comunidad un montón de bautizos. Tantos bautizos hice que ya me aprendí el rito y yo siempre llevaba mi ritual. Tenía mi librito que había sacado la Clark, creo, no, era el Celam, era un ritual misionero, así se llamaba, era un ritual pequeño que tenía exactamente lo que uno iba a ocupar. Entonces llegaba un momento en que yo me aprendí el rito del bautismo paso a paso y no me quedaba ni uno. Entonces, una vez me quedé pensando, puya, ¿será que me he vuelto un profesional? ¿O seguiré siendo vocacional? ¿Hago la cosa desde la vocación? ¿Hago el rito desde la vocación? ¿O lo hago desde un simple funcionario? Lo que hace un funcionario. ¿Ya? Si el profeta es profesional, es porque está cerca del culto
o es el encargado del culto, y ese estar cerca del culto lo lleva a tomar posturas proféticas de vez en cuando. En cambio, el profeta vocacional va a tomar postura profética siempre. Y dentro del vocacional tenemos a todos estos profetas, que un Jeremías, un Isaías, un Amós, etc. ¿Ya? Problemáticas del profetismo. Problemática religiosa. La lucha de los profetas en este aspecto será desde dos perspectivas. En primer lugar, que el pueblo no se deje llevar por otras creencias distintas. Y que es curioso, si nosotros agarramos todo el Antiguo Testamento, es un conflicto del pueblo israelita, no debe de perder su identidad. Y lo que le da la identidad es el culto. ¿Ya? De ahí que la astucia del pueblo romano cuando invadía otros pueblos, lo primero que hacía era revolverlos, llevar gente de otros lados. ¿Para qué? Para que las poblaciones conquistadas pierdan su identidad. Y al perder su identidad, especialmente lo religioso, desde el culto, entonces se vuelve más fácil someter. Entonces, allí esa va a ser una problemática que va a enfrentar los profetas. En primer lugar, que el pueblo no se deje llevar por otras creencias. El pueblo solo debe dar culto a Yahvé. No obstante, aparece en el escenario un dios Baal que llama la atención porque se dedica de lleno a la agricultura, tiene esposas y sigue culto de tipo orgiástico, orgía. Entonces, claro, se vuelve tentador. ¿Qué es lo que va a pasar con el profeta? Presenta a Yahvé como Dios creador de todo e insistirán en que es justo para todos. El texto que refleja esa batalla entre Yahvé y Baal lo encontramos en Primera Reyes, donde pasa por cuchillo a todos los sacerdotes del culto a Baal. ¿Qué profeta fue? Vamos a ver si se recuerdan. Elías. Ajá. Elías es el profeta. Elías, exacto. Se da una competencia. Y todavía Elías se burla de los sacerdotes de Baal. Grítenle más fuerte, quizás su Dios está dormido, quizás es sordo. Y al final no logran hacer lo que ya había demostrado Elías, la presencia de un Dios que camina con su pueblo. En segundo lugar, los profetas tendrán que luchar con una religión basada en los cultos superficiales. Aquí vemos otro problema, la superficialidad del culto. Cómo el culto se vuelve tan cotidiano que pierde su esencia de culto, pierde su esencia de símbolo. Ya cuando un símbolo hay que explicarlo, perdió su esencia, deja de ser símbolo. No sé si me explico, si a usted le regalan una flor y usted, y esto, ya, usted no entendió. O un niño que está llorando, o un niño y la mamá sabe distinguir el tipo de llorado, si es de dolor, si es de hambre, si es de aburrido. Una mamá sabe detectar eso. En cambio, un papá no. ¿Por qué? Porque nos desligamos de ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí cuando hablamos de cultos superficiales, es lo que muchas veces nos pasa, que la gente va a misa, pero va como una banca. La banca, ahí en una iglesia, ahí está en misa. Pregúntele a la banca qué dijo el padre. No sabe, que la banca es banca. Madera es un ser que inanimado o que no tiene vida. Sí, pero muchas veces así estamos en la misa. O el grueso de la gente va a misa solo por cumplir el precepto. Entonces se vuelve superficial la faceta cultica, la faceta religiosa.
Y eso es lo que le conviene al sistema. ¿Por qué le conviene al sistema que nuestros cultos sean superficiales? Porque no genera conciencia. Segunda problemática, la problemática social. Esta se manifiesta en los profetas del siglo VIII. Entre ellas se destacan la situación de los marginados sociales, profeta Amós, la opresión de los ciudadanos por los terratenientes y autoridades en Jerusalén, profeta Miqueas, la corrupción de los ricos, Isaías y Oseas. A nivel internacional, los reinos del norte y del sur habían pasado de una situación de pobreza a un auge económico, que solo fue logrado gracias a la opresión de los más ricos. ¿Esto qué va a generar? Un abismo entre ricos y pobres. Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Problemática política. Los profetas se sitúan en un contexto de inseguridad internacional. Los grandes imperios se quieren apoderar de esa, es como me explico. Si nos fuéramos a un mapa mundi donde está localizado el pueblo de Israel, esa es una media luna fértil. Entonces, claro, todos los grandes imperios quieren apoderarse de esa media luna fértil. ¿Por qué? En primer lugar, porque es fértil, y en segundo lugar, tiene salida al mar. ¿Ya? Y eso lo convierte en primero, en ruta para comercio y en ruta para guerrear contra otros imperios, moviéndose cerca de donde esté el agua. Y eso es fundamental. Todo pueblo va a ponerse cerca de donde hay agua. Y toda guerra o todo ejército que va a ir a guerrear tiene que moverse cerca de donde va a tener asegurado su sobrevivencia, en este caso el agua. Entonces se vuelve una problemática política a nivel internacional. Que tenemos en el año 722, Samaria cae en manos del imperio asirio, generando situación de incertidumbre, exilio y esclavitud. 2 siglos después, Babilonia se encargará de invadir y arrasar Jerusalén, generando exilio y esclavitud también. Los profetas van a combatir dos cosas: la falsa seguridad que estos pueblos habían generado frente a la amenaza imperial y las alianzas internacionales para defenderse en bloque contra la invasión extranjera. ¿Qué? Aquí tenemos, si ya lo contextualizamos a la actualidad, tenemos una Ucrania que le lavan la cabeza a Estados Unidos y la Unión Europea. El otro se vuelve quizás el término que voy a usar no sea el más conveniente, pero lo voy a usar. Se vuelve bocón y comienza a utilizar mucho la palabra en contra de. Lo invaden, sigue hablando en contra del otro imperio, que es más grande, está más armado, tiene más gente, tiene más recursos. Y ahí están los otros países aventándole más armas. Y al final, ¿quién está poniendo los muertos? Los ucranianos. ¿Y qué es lo más irónico? Que lo dijo el secretario de la Unión Europea o el secretario de la OTAN. Nuestra obligación es seguirle enviando ayuda en armas. Cuando le preguntaron que cuál es el objetivo, él ya no halló que responder y dijo, al final son ellos los que ponen los muertos, nosotros no ponemos ni un muerto. Y a mí me hizo pensar, digo yo, puchiga, qué bonito, aquí hace falta un profeta que le diga a la población por qué ustedes están poniendo los muertos. Ya se dieron cuenta que la crisis económica que está Estados Unidos y con esta guerra está saliendo de su crisis económica. No ha salido, o por lo menos yo no lo escucho. Todo un bombardeo ideológico a través de los noticieros, todo presentando lo mismo.
Y los que vivimos en El Salvador y los que vivimos la época de la guerra, sabemos lo que es eso. Lo primero de lo que el sistema se va a apoderar es de los medios de comunicación. El quinto poder. ¿Por qué le llaman el quinto poder? Es que es un poder. La manipulación de las conciencias a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, aquí vemos la problemática política. El destierro. Periodo de desconfianza, de falta de fe, de sentido, una gran inseguridad. El exilio duró 48 años. En este periodo, el pueblo de Jerusalén es arrasado y sus habitantes son llevados a Babilonia a vivir en condiciones de esclavitud. Aquí se aplican dos conceptos. Primero, el desterrar a una parte de su lugar de origen, por lo que había dicho yo anteriormente, hacer que pierdan su identidad. Que los hombres se casen con mujeres de otras nacionalidades y mujeres se casen con hombres de otras nacionalidades. Eso va a llevar a una mezcla interracial y el que tenga más, más poder en la familia se va a llevar a la familia al culto de él. Entonces, claro, aquí vemos que la gente que se queda en su lugar de origen pasa penurias, pero las pasan más los que están en el destierro. Y desde esa perspectiva se pueden entender los salmos. Hay muchos salmos que son desde el destierro. Y uno solo los entiende cuando está fuera de su país y está con exiliados. Cuando uno está con exiliados logra entender toda esta situación del destierro. Cómo el exiliado trata de mantener su propia cultura, su comida, su forma de comer, su forma cúltica, su forma de hablar, etc. Y eso lo vemos en la gente que se ha tenido que ir. Nuestros hermanos lejanos, así como se les llama, se les suele llamar, o nuestros hermanos migrantes. En su casa hablan español, comen pupusas, contentos que no les lleve frijoles, pollo campero, queso seco. Bueno. ¿Por qué contentos? Porque eso les recuerda que pertenecen, en este caso, a El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera, Guatemala. ¿Por qué? Porque vuelven a tener algo que los ligue. Pero, ¿qué es lo que pasa si trabaja con mexicanos? Por muy salvadoreño que sea, y por mucho español que hable en su casa, va a agarrar el tono mexicano. Entonces, aquí ya vemos la problemática política y la problemática de destierro. Verdaderos y falsos profetas. En el fondo, lo que hizo descubrir la autenticidad del profeta es, a la corta, un grupo de discípulos muy reducidos que le apoyaban. Puede ser un grupo de discípulos o un discípulo. Si no tuviera discípulos, la palabra profética estaría muerta. ¿Por qué estaría muerta? Porque no tiene ningún seguidor. Segundo, a la larga, la comunidad fue descubriendo en un personaje una serie de cosas que le hacía descubrir el ser un profeta. En todo caso, se deben dar dos bases para discernir si un profeta es auténtico o no. La primera, que haya referencia a la experiencia privada de fe. Los profetas son los grandes conservadores, siempre tienen presente cuál es la experiencia fundamental. Si un profeta hace referencia a esta experiencia, es verdadero. Es curioso. ¿Cuál es la experiencia fundamental? El encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Y la segunda referencia al momento histórico. No basta con que el profeta haya dicho palabras que otros profetas dijeran antes. Esto se interpreta como una repetición de la historia.
Más bien es hablar de Dios en una realidad concreta. Es un auténtico analizador de lo que ocurre. Es un gran analista de la historia. La escudriña y conoce los diferentes procesos históricos. ¿Comentarios? Se quedaron todos mudos. ¿O se quedaron todos dormidos? No sé. Estamos vivos todavía. Desde esa perspectiva de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de este tiempo, ¿qué podríamos puntualizar? Ajá. Pues yo comentaría que después de todo lo que usted viene explicándonos del profeta y lo que uno sabe pues, desde el Evangelio, de verdad que hay que ser muy valiente para ser profeta en este momento. Y cuando pues uno analiza todas las situaciones que hay alrededor de nuestro mundo, uno deseara verdaderamente, bueno, uno deseara ser ese profeta, o si no que hubieran profetas que denunciaran todas las injusticias que se están cometiendo en este momento. Pero sí, pues yo me quedo con esa cuestionante. Hay que ser muy valiente para denunciar y muchas veces no tanto a lo grande, sino que de lo poquito que uno puede vivir alrededor. Ser profeta, defender los derechos de los que están cerca de nosotros. Y para eso se necesita, pues, primero, ser una persona de oración para poder descubrir qué es lo que Dios le quiere inspirar en ese momento. Porque tampoco es un profeta o una persona que entremos como en una discusión, en un pleito, sino que sería pues orar y pedirle esa gracia al Señor. ¿Qué debo hacer en este momento? Porque yo creo que todos tenemos realidades que están cerca de nosotros que decimos, nos duele y que deberíamos de anunciar eso que pasa alrededor de nosotros. Pero sí siento que, bueno, yo no tengo valor para hacerlo muchas veces. Y sí le pido al Señor pues la gracia de no quedarme callada también. Cuando puedo hablar, poderlo hacer. Y pues el escucharlo a usted también le da a uno pues esperanza también de que, y de la palabra de Dios de que es posible y que en este momento yo creo que el mundo grita, queremos profetas como, bueno, ustedes en la realidad de Oscar Romero, estos mártires que mueren pues como anónimos también defendiendo la causa de los pobres. Cuando se hablaba de Cosme, también cuando yo escuché la historia de Cosme cuando lo canonizaron, nunca la había escuchado, nunca había escuchado de este fray. Y cuando yo lo escuchaba, digo, sí, es cierto, hay gente que muere oculta, pero que ha hecho grandes cosas. Esa es mi opinión. Correcto. Yo creo que en la vida religiosa, cuando vivimos en conventos donde habemos varios religiosos o hay varios religiosos, yo creo que la voz profética es generar la conciencia en la fraternidad, en la comunidad. Porque no todos tenemos vocación de profeta, lastimosamente. O sea, como diríamos, el profeta por vocación, ¿va? Que el contacto con la realidad es tan fuerte que Dios lo empuja y termina hablando. Un Monseñor Romero, un Gómez Pesoto, o tantos mártires anónimos que tenemos. Gabriela. Gracias. Sí, a mí me llamaba la atención, digamos, cómo los profetas, cuando empezaba a decir, ¿no? La cuestión cuando habían los profetas que vivían como en la corte, ahí, ¿no? Con el rey y esto, que eran más como sus consejeros y todo. Cómo se fueron saliendo de este contexto para entrarse más con el pueblo. De ahí vamos viendo el caso de Elías y después viene Amós, y, o sea, más con el tiempo, ¿no? Pero me llama la atención porque, es decir, como profeta, ya lo decían, ¿verdad? Ni todos tenemos la vocación de ser profeta, así como
como Romero, como Gerardi aquí en Guatemala, como tantas mujeres también que hay, que la mayoría de mujeres profetas están todavía invisibilizadas. Sí. Pero, digamos, pero sí tenemos un compromiso cristiano, creo yo, y ahí es la cuestión de cuando nos bautizan, ¿no? Que asumimos, digamos, el hecho de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, este es el profeta desde la vocación cristiana en el bautismo. Para mí es también, ya lo decía la hermana, no es ir dando, digamos, como este testimonio a favor de quién estamos. Y en la vida, en la cotidianidad, se nos presenta en situaciones en las que tenemos que tener postura. ¿Postura en qué? Postura siempre en favor de la vida en todas sus dimensiones. En lo personal yo lo considero así. No podemos defender la vida de una forma, pero la estamos condenando de otra. Entonces, yo siento que también nuestra misión como profetas, desde nuestra vocación cristiana, es como tener esa clareza en donde yo voy a estar colocada, ¿sí? Desde los valores del reino de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí es esto, ¿no? Y de decir, se me venía cuando hablaba ahí de estos profetas, que son los profetas profesionales que están más defendiendo el culto y esto, y los profetas por vocación. Se me venía mucho también Casaldáliga, ¿no? Pedro Casaldáliga, que creo que algunos lo conocen, ¿no? Este obispo allá español, pero que vivió en Brasil después la mayor parte de su vida y murió allá. Entonces, pero cuando él tiene que hacer esta opción, ¿sí? Él llega a Brasil buscando digamos, con todo el espíritu misionero y esto. Y él cree que puede dialogar con la gente allá, con los finqueros y todo esto, con los diputados, con los gobernadores. Él cree esto. No, pues venía digamos, de un contexto muy distinto del de América Latina. Y cuando se topa con esto, tiene que tomar posturas. A esto es lo que me refiero. Y es lo que yo digo, o sea, es una situación bien complicada, porque a veces mantener la postura crea conflicto. El profeta siempre va a tener conflicto, aunque no seamos profetas grandes como Romero, como tantas mujeres y hombres que han dado su vida, pero a nivel como compromiso cristiano tenemos, nos vamos a meter en conflicto cuando no estamos de acuerdo en cómo se lleva a veces una situación que agrede a una comunidad. Entonces, yo digo, esto siempre es bien desafiante porque ya lo decían al inicio, a veces hay miedo y este miedo de no tener problemas con nadie o este miedo a que ya no me vayan a ayudar o ya no me vayan a querer, me impide hablar aquella injusticia que está pasando y a veces son pequeñas cosas en los grupos de la parroquia, en la comunidad, en esto. Entonces, sí es, digamos, una cuestión así que tenemos que pedir mucho, ¿no? Y ahí con eso final que hablaba, ¿no? De no olvidarnos de nuestra experiencia fundamental, ¿no? Que es este encuentro con Dios, que siento que es lo que nos va a dar fuerza para poder ser coherente con aquello que creemos y que pensamos. Gracias. Correcto, yo creo que por ahí va para recordar y no invisibilizar al sector femenino como profetas. Aquí en El Salvador mataron de un solo plomazo a 4 hermanas religiosas mérinos, 3 mérinos y una, no me recuerdo de qué congregación es, 4 estadounidenses. Aquí agarra fuerza por el hecho de ser estadounidense, pero cuando uno lee la minuta del juicio, oye, de escalofrío, está en los documentos desclasificados de Estados Unidos, de escalofríos leer lo que hicieron, chica, las violaron y después las matan y las entierran. Hay un video en YouTube cuando las están sacando, me imagino que son 2 religiosas de la congregación de Merinon, y para sacarla le amarran la pierna y comienzan a jalarla, y uno dice, puchica, el hecho que ella esté muerta no quiere decir que a los vivos nos impresione cómo la saca. Es impresionante, y las 2 religiosas llorando, y estaba ahí en medio de ellas 2 estaba el embajador de ese momento, que jugó un papel, a mi juicio,
bastante importante en ese momento. Pero como hubo cambio de gobierno, se lo volaron. Entonces, ha quedado minimizado. No sé si ya se murió Robert White. Y el asesinato de Cosme queda invisibilizado por 2 asesinatos más. Marzo es asesinado Monseñor Romero y en noviembre la Felipe. Entonces, prácticamente matan a Cosme y se le quita cobertura porque matan a 4 religiosas estadounidenses. Entonces ahí quedan invisibilizados. Pero retomando lo de que es necesario retomar olvidarnos del patriarcado y profetas estamos llamados todos, indiscutible, sin distinción de sexo, sea hombre o sea mujer. Lastimosamente la Biblia fue escrita por hombres, pero habrán habido mujeres. Ahí tenemos a María, o sea, el juego de María, María la madre de Dios, la Virgen María. Pero por otro lado tenemos a María Magdalena, era la encargada de una comunidad. Y era una comunidad bastante grande y muy bien organizada. ¿En manos de quién? Magdalena, María Magdalena. Lastimosamente, como fue escrito por hombres, la invisibiliza, pero ella agarra fuerza. Héctor, tiene levantada la mano. Y así es, pase bien. Me llama la atención cómo usted ha enfocado Así todo bien, este tema, Héctor. porque realmente a veces quizás cuando vemos el profeta lo vemos con ese título de profeta. Y creo que nos olvidamos o le ponemos muy poca atención al hombre que está detrás de ese profeta. Ese hombre que tuvo que pasar por un proceso, por una lucha interna muy humana para asumir el rol que Dios le quería dar en la historia y en ese momento determinado. Yo creo que eso muchas veces lo pasamos por alto y casi caemos en esto que cuando, por ejemplo, yo incluso gente dentro de la iglesia he encontrado que dice, no, si yo santo no quiero ser, los santos ya están contados, los santos ya nacieron, ya están. O sea, pero nos olvidamos que todos esos santos, todas esas personas, primero fueron humanos comunes y corrientes como nosotros, que hicieron un camino, que respondieron al llamado que Dios les hizo en ese momento para llegar a ser lo que ahora sabemos de ellos. Igual, usted al principio de la charla decía de que hay mucha gente que no se preocupa por cómo vive, porque dice, no, si al final Dios me va a juzgar. Y un día leía algo que decía, un padre lo decía, y eso no te preocupa, no te preocupa que sea Dios el que te va a juzgar por tu acto. O sea, es algo que quizás hemos llegado a minimizar tanto la vida, la forma como vivimos, de una manera tan secularizada que como que no tenemos conciencia de la magnitud que esto tiene para nosotros y tendría que tener para nuestra vida. Hoy que estamos acá, en este estado de excepción, he estado viendo la cantidad de delincuentes, pandilleros que van deteniendo y veía uno, me llamaba la atención, que entre sus muchos tatuajes que tenía, había uno que decía, solo Dios puede juzgarnos. Y yo digo, ¿acaso no será algo para aterrorizarse, tener demasiado miedo al pensar que Dios me va a juzgar de acuerdo a cómo yo vivo? Entonces, yo creo que esto de los profetas, pues es un tema bastante profundo, bastante amplio, y qué bueno que usted lo ha enfocado tanto en el Antiguo Testamento como en nuestro tiempo, ¿verdad? Cómo podemos ver lo que hicieron los profetas que menciona la Biblia y lo que han hecho los que nosotros conocemos, los más cercanos a nuestra historia, que quizás para muchos no están catalogados como profetas, pero sus actos, su vida y su martirio también nos dicen mucho de cómo vivieron, ¿verdad? Eso quería compartir. Pase bien. Correcto, pase bien. Hay algo bien curioso, ¿no? Y ya se ha tocado en lo que las personas que han reflexionado, y es el miedo. Y yo quiero comenzar con Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús es contemporáneo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una forma de prédica bastante incisiva, igual que Jesús. ¿Qué le pasa a Juan el Bautista? Le vuelan la cabeza, porque por el tipo de prédica que tenía. Pongámonos en los zapatos de Jesús, en las sandalias de Jesús. Jesús, al ver que matan a Juan el Bautista, la reflexión le ha de haber llegado.
¿Por qué lo mataron? Por el tipo de prédica. Yo predico, tenemos un estilo de prédica bastante similar. Si a Juan el Bautista lo matan por su estilo de prédica, ¿qué me va a pasar a mí? Me van a matar. Y ahí donde viene la fidelidad del ser humano, en este caso la fidelidad de Jesús al proyecto de Dios. En nuestro caso sería la fidelidad a nuestro compromiso desde la vida religiosa o desde nuestro ser laical, nuestro compromiso cristiano. Y tomar postura. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Bajarle 2 rayitas a la prédica. Y hubiera muerto de viejo. ¿Qué hizo Jesús? Siguió incisivo. ¿Qué le pasó? También lo matan. Por lo menos a Juan le volaron la cabeza y un solo machetazo. Hasta ahí sufrió. Pero la muerte de cruz era tortuosa. Los brazos extendidos en una posición en donde el cuerpo caía por su peso. Entonces la muerte es asfixia. Y por eso le ponen el palito en los pies para que él se pueda detener, alargar en la tortura, para que que el crucificado se pueda poner erguido y pueda respirar. Pero claro, como está colgado en peso, no va a aguantar, entonces va a caer. Si él cae, deja de estar erguido, y él cae en peso, deja de respirar. Entonces es una muerte tortuosa y alargada. Al final, ¿qué es lo que le hacen a los crucificados? Porque ya iba a ser sábado. Les quiebran las piernas para matarlos de una sola vez, para que mueran asfixiados. ¿Y a Jesús qué le hacen? Lo atraviesan. Hoy veamos todos nuestros profetas. Han de tener miedo en un momento determinado, da miedo enfrentarse con la realidad. Es que hacia donde uno va es gente poderosa. Pero, ¿qué decía el canto en la oración? Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. En conciencia, no por miedo a Dios, porque Dios nos da la libertad. Si quieres hacerlo, hacelo. Si no, no te preocupes, ahí busco a otro. Es parte de la libertad del ser humano. Pero volvamos a Jeremías. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? Ese cómo no hablar de ti es porque hay una experiencia de Dios que precede. Porque nosotros hemos retomado este tipo de camino. Porque hemos tenido una experiencia de Dios que nos empuja. Desde la vida religiosa, desde la OFS, desde la vida laical, desde cualquier trinchera, yo así le llamo, así la llamaba uno que fue maestro mío en filosofía, el padre Mauro. Cada uno está en su trinchera y desde ahí está evangelizando, desde ahí está profetizando, desde ahí uno toma postura. O no la toma. Bueno, eso es parte de la capacidad que tiene el ser humano a través de la toma de... O me hago el loco, no hago nada. Dejo que la marea me lleve. ¿Para dónde me va a llevar? A algún lado me va a llevar. Entonces, de ahí donde viene la postura del profeta. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Esa experiencia nos mueve y nos hace tomar postura. En nuestro caso, una postura profética como cristiano. Ya después ya vienen los apellidos de las distintas congregaciones dentro de la gran familia franciscana. O desde la vida secular. Gabriela. Y solo siempre enfatizando en esta parte que decía, ¿cómo es posible, digamos, llegar a tal punto? O sea, tenemos como ejemplo, ¿no? Para nosotros, Jesús primero, de mantenerse fiel a este proyecto, ¿no? Y ya el canto inicial decía, ¿verdad? Hay un fuego ahí por dentro. No es fiel solamente porque tiene que hacerlo, porque es un peso, porque es una obligación, y ni por miedo, sino que, digamos, hay una fuerza mayor, y creo que esta fuerza nace justamente de esta experiencia fundante, ¿no? Y cuando nosotros hemos escuchado así el testimonio de Romero,
Hay esta hermana norteamericana que también fue martirizada allá en Brasil, y digamos así de otras que hemos escuchado su testimonio, o que sabemos que hay documentos o algunos videos, cuando se les dice así como que deténganse, ¿verdad? Ya no sigan con esto que los van a matar, es como decir, no, ya no puedo detenerme. Romero decía, ¿verdad? Que temblaba antes y cuando estaba allá en el púlpito, él tenía una fuerza que no podía parar. Esta hermana que, ay, se me fue el nombre ahorita, más la tenía así, esta norteamericana, Dorothy, una hermana mía de congregación conoce a sus hermanas, ¿no? Y ahí dice que cuando le dijeron, Dorothy, tú tienes que salir de aquí, tú tienes que irte, vas a regresar a Estados Unidos, vamos a mandarte a otro lado, tu vida está en juego. Ella decía, no puedo, en este momento no puedo. O sea, ya está tan, digamos, ya esa fuerza está quemando tanto por dentro que ya no se puede parar. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Hasta qué punto esa experiencia fundante le permite a la persona que puedes tener miedo. Jesús lo manifestó cuando estuvo en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, esta experiencia fundante permite que la persona llegue hasta el final. O sea, hay una coherencia y también porque hay una convicción de que aquello que se está haciendo, esto genera vida. O sea, quizá va a dar la vida, está pensando, o sea, ciertamente, ellos también tuvieron sus miedos, sabían que los podían matar y todo, pero esta experiencia fundante les da aquel fuego para llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y al final cuando le dicen, bueno, en el caso de Dorothy, sí, querían ver sus almas y solo tenía la Biblia. Entonces, esto es lo que a mí se inspira, mas también uno dice, se necesita de una experiencia fundante profunda para que nos dé la convicción de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Solamente gracias. Correcto. Y para terminar, me gustaría traer otra perspectiva. Tenemos a San Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Niega a Jesús 3 veces y eso le cuesta el liderazgo de las comunidades. Y eso muchas veces lo perdemos de vista. Y San Juan hace hincapié en eso, en su evangelio, en el capítulo 21. Y es curioso, el capítulo 21 es anexado después de haber sido escrito. Y qué curioso. ¿En qué centra Juan el capítulo 21? En lo que solemos llamar el perdón de Jesús hacia Pedro, pero más que el perdón de Jesús hacia Pedro, es la reconciliación de la comunidad con la figura de Pedro. ¿Me explico? La reivindicación de Pedro ante la comunidad. Pongo un paralelo. Tenemos a Monseñor Girardi, obispo en el Quiché. Se vuelve conflictiva la situación del Quiché y él se va. Uy, o sea, un pastor que deja sus ovejas. Y le costó, esa situación le costó. ¿Qué le costó? Quedar errante. Ya no le dieron dioses en mi parroquia. Ya no se la dieron, ya no se la dan. ¿Por qué? Por abandono. Eso es serio. Dentro de la iglesia es serio. Ahora, ¿dónde viene la reivindicación? Se firman los acuerdos de paz. A él se le encomienda hacer el trabajo de investigación sobre la situación de la guerra y lo matan. Y ahí donde cuando yo me hago la similitud, digo, pucha, él, un pastor, abandona sus ovejas, se le quita el título de pastor. Sin embargo, Dios lo rescata a través del martirio. Uy, de un solo, le dio el puesto. Le dio el puesto. ¿Y cómo quedó como mártir? Como Monseñor Girardi. Lo reivindica ante su comunidad abandonada y ante la comunidad cristiana. Es curioso, es curioso. Bueno, si no hay más, vamos a dar por terminada nuestra reunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima clase que van a tener conmigo. Vamos a continuar entre profetismo y martirio. Son dos cosas que van íntimamente unidas. Todo profeta
al final termina Marte. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, así bien. Pase bien.